a continuación voy a presentar al licenciado Martín Josami, magíster de la Universidad de Valencia, es coordinador y vicepresidente de la Asociación de Terapeutas Cognitivos, es especialista en psicoterapia cognitiva de Maimónides, es co-coordinador de la carrera de especialización en terapia cognitiva de Cognitivo del NOA, y es un gran amigo y gran estudioso, es incansable a veces. Y bueno, él ha desarrollado un modelo para trabajar en tratamiento con AT, para trastorno bipolar infantil. Seguramente para ustedes es novedoso y de mucho interés, porque mucha gente ya me ha comentado sobre el tema. Así que, bueno, que espero que puedan aprovechar lo que ha preparado Martín. Martín ha estudiado mucho este tema, de hecho ha sido uno de los módulos del seminario del magíster, de la maestría en trastornos alimentarios, estado de ánimo y trastornos de personalidad de la Ciudad de Valencia, que hemos hecho juntos. Así que seguramente hay un conocimiento muy actualizado en esto. Muchas gracias, Martín. Bueno, se nota que es un amigo Dante, ¿no? Con las presentaciones que él, bueno, siempre hace de mí, ¿no? El tema con Dante es que yo soy vicepresidente de la Asociación de Terapeutas y vengo con él hace mucho, entonces tengo bastante formación. Y bueno, en consecuencia, y las presentaciones, uno por ahí le da un poco de nervios, ¿no? Porque uno tiene que ser consecuente con lo que ha ido aprendiendo. Yo les pido paciencia porque como las chicas de Monteoca, soy un poquitito ansioso, pero bueno, esperemos que las cosas salgan bien, ¿sí? Bueno, antes que nada, yo escuchaba las presentaciones anteriores y es increíble cómo el rol de la T ha ido evolucionando, digamos, hasta tantos campos de acción, ¿no? Porque se habla, José hablaba muy bien recién de neuropsicología, digamos, aplicada a adultos mayores. Se habla de la T en adicciones y ahora vamos a hablar de la T en la población infanto-juvenil. También hay AT en trastornos alimentarios, también. Entonces el campo de acción ha ido evolucionando mucho y por lo tanto los AT, capaz que más que otros profesionales de la salud, inclusive igual que los psicólogos y los psiquiatras, tienen que tener mucho conocimiento en psicopatología. Y eso es un problema porque requiere mucho estudio. Justamente miren la primera diapo. Ahí dicen los trastornos afectivos bipolares, digamos que han sido motivo de debate, de discusión, de controversia. ¿Cómo es la evolución? Los diagnósticos. Si ustedes se ponen a pensar en el manual diagnóstico, en el DSM-4 revisado, el criterio de irritabilidad, por ejemplo, aparece en depresión, aparece en trastorno bipolar, aparece en trastorno negativista desafiante, aparece en otro que ahora no me acuerdo el nombre, pero el punto es que aparece por lo menos en 5. Y entonces uno dice, ¿cómo hacemos para que la T pueda tener intervenciones específicas? Si esta es la realidad de la psicopatología infanto-juvenil. Ahí, digamos, pasa, actualmente sí, como ven ahí, se han desarrollado programas integrales de intervención en la mayoría de los trastornos, pero es como que hay una ambivalencia. Porque si bien tenemos todas estas controversias, tenemos herramientas integrales. Por eso la evolución de esto, ¿sí? La evolución de ir planteando nuevas estrategias. Y yo lo planteo, estoy armando, sistematizando una forma de que la T tenga una intervención dentro de este programa integral y podamos ser más eficaces en cuanto a la evaluación y al tratamiento de los trastornos bipolares infantiles. Volviendo un poco a la dificultad de los criterios, por ejemplo, cuando uno le llega un paciente a la clínica, nos llega justamente por todo el desborde conductual. Un paciente depresivo no viene y nos dice, estoy muy mal por mi futuro, porque no sé qué va a ser de mi futuro, o estoy triste. ¿Qué es lo que tiene? Es susceptible, reacciona ante cualquier cosa, lo molestan y reacciona, llora, tiene hiperactividad. Entonces, hay diferencias demasiado minúsculas que no las plantean los trastornos, los manuales de los trastornos. Y por eso es que nosotros tenemos que ser capaces de ir más allá. Ustedes como auxiliares terapéuticos
tienen esa función. Por ejemplo, un paciente depresivo que tiene bajo rendimiento académico, lo tiene porque tiene desatención. Pero la desatención y la hiperactividad tienen que ver más que nada con que ellos tienen estos sentimientos de autorreproche. En cambio, un déficit de atención con hiperactividad, digamos, con puro, en realidad está pensando en Ben 10, si es chico, o en Violeta, si es nena, no en los sentimientos de autorreproche, ¿sí? Entonces, es bastante difícil, digamos, diferenciar, y es demasiado importante para los diseños de tratamiento que se haga una buena evaluación. De hecho, Dante va a hablar más adelante de la evaluación como una habilidad terapéutica, y otros del equipo, José también ha hablado de la importancia de la evaluación y que pueden realizar evaluaciones concretas. ¿Por qué le digo esto? Porque generalmente uno dice, el acompañante terapéutico no le tenemos que dejar, dicen los libros, que respondan al azar, sin tener un plan. Eso está bien, digamos, es así, tiene que responder al dispositivo. Pero esto no significa que si ustedes tienen un caso en el que están observando que el tratamiento no está funcionando, no pueden realizar evaluaciones. Es como que les diga, a mí todos los niños, los chiquitos cuando dicen, no, yo le he pegado, pero porque me ha dicho Juanito, y que siempre el papá le dice, y si Juanito te dice que te tire a un pozo, ¿vos te tiras? Bueno, algo así pasa. La función de la T, lo que pensamos con el equipo es que está creciendo, y se trata de que de eso nos ocupemos, ¿sí? Lo que recalco y lo que me gustaría que a ustedes les quede, la importancia en la formación en cuanto a psicopatología, y en este caso psicopatología infanto-juvenil, para apoyar los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y bueno, al final decimos, afortunadamente, más allá de este mal panorama en cuanto a la dificultad de los diagnósticos y de la evaluación, tenemos programas integrales, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia y cuál es la principal dificultad que encontramos en el manual? Primero, que el trastorno bipolar en los adultos se presenta de otra manera. Los adultos, en la fluctuación, ustedes saben que el trastorno bipolar, y si no saben, hay fluctuaciones del estado de ánimo. Es como una montaña rusa. El adulto, cuando está en un periodo maníaco, se siente omnipotente, y lo que hace al sentirse omnipotente es tomar conductas arriesgadas, realizar emprendimientos grandes en poco tiempo, y así tienen varias conductas de riesgo, por ejemplo, arriesgan dinero, etcétera, etcétera. Pero en los niños no pasa eso. Y nadie lo dice. O sea, en el manual no lo dice. Los niños tienen fluctuaciones de duración más corta y de intensidad variable. O sea, son niños que van y vienen en un mismo momento. Y estos son los niños bipolares, ¿sí? No es lo mismo que un niño. A mí me pasaba en un caso que había una mamá que me consultaba porque la nena lloraba. Vamos a avanzar para que veamos. Llanto fácil por razones injustificadas. El llanto fácil en una nena que llora porque no quiere quedar solita esperando porque la mamá va a entrar al consultorio, no estamos hablando de un trastorno bipolar. Porque es una conducta reforzada positivamente por la mamá. La mamá lo que hacía es, no llores, nena, ya va a salir, déjame un ratito que entre. Entonces yo voy, la agarro al madre y digo, venga, no le dé tantas explicaciones a la nena que se quede jugando con el secretario. Estas son conductas más reforzadas. Si la nena ahí, después de ese berrinche, se ha quedado y no ha hecho problema, es porque no estamos hablando de un trastorno bipolar, de un periodo maníaco de un trastorno bipolar. Los trastornos bipolares son esos niños que por razones injustificadas se tiran al piso, abajo del banco, con crisis que no se los puede sacar. ¿Sí? No se los puede sacar. Es como, algunos autores lo definen como episodios psicóticos breves. Pierden el contacto con la realidad. Esto que dicen los autores de ciclaje rápido. Ciclaje rápido, otros autores le dicen ciclaje ultradiana. O Diana, suena más top, más fashion. Pero es el punto en el que, en el ir y venir de conductas maníacas y depresivas al mismo tiempo, ¿sí? En un mismo momento. Eso no pasa en los trastornos bipolares adultos. Yo he tenido un caso de un adolescente que en consultorio, él me decía, justamente antes de tener una crisis, me decía, Martín, yo te agradezco porque vos me estás ayudando a mí. Y después de 10 minutos me dice, che, Martín, dame 2 pesos. Yo le digo, no, mira, yo no tengo 2 pesos. Pero yo se lo digo justamente para evaluar cómo reaccionaba él a la frustración.
Entonces él se para y me empieza a basurear, me empieza a patear de abajo del consultorio. El ciclaje rápido, ese es el ciclaje ultradiano. Y este adolescente que viene, Martín, necesita una terapia porque hay un niño, un adolescente oposicionista, eso no es oposicionismo. Entonces, si ustedes no son capaces de observar eso, se exponen demasiado. Porque los psicólogos, los psicoterapeutas, ¿qué es lo que hacen? Si hay conductas oposicionistas, si hay conducta de berrinche en la escuela, que venga el AT. Y los psicólogos trabajamos otras cosas en consultorio. Olvídense, chicos, eso no lo hagan. No se expongan a esa situación porque tiene que haber una psicoeducación diferente. No hablamos de oposicionismo. El oposicionismo o el déficit de atención, inclusive, con reforzarle ciertas conductas sistemáticamente, esto cambia. Así que cuando ustedes vean características como irritabilidad, pero la irritabilidad es esta reacción violenta. Estos niños, aquí lo dice, ya voy a volver, pero miren, miren cómo lo dicen. Algunos niños, cuando están irritables, utilizan cuchillos para amenazar a los otros, apuñalar muebles. Un niño intentó asfixiar a su madre con una almohada. De eso hablamos. Y después se arrepienten. Es muy difícil, es una cuestión poco saludable trabajar con niños bipolares, porque uno es una carga muy fuerte. Son angelitos, te piden disculpas, lloran 4 horas por lo que han hecho. Entonces, si ustedes son acompañantes terapéuticos de trastornos bipolares, en los cuales ustedes tienen que ir y acompañar, antes que nada, generalmente se lo diagnostica como déficit de atención con hiperactividad, porque comparten un montón de criterios. La impulsividad, la dificultad para estar sentado, la desatención, son impulsivos, son agresivos. Pero estos ciclajes, estos ciclajes rápidos no los tienen. No son violentos. Además hay otra característica muy importante. La grandiosidad, que es demasiado difícil de evaluar, porque un niño dice, yo soy, no sé, soy Superman, o juega a ser Superman. Todos lo hacen. En el adulto se lo ve, porque el adulto no le importa nada y va y avasalla a todo el mundo y así hace un montón de cagadas o hace cosas muy buenas. Perdón, la palabra me ha salido, me ha salido así, disculpe. Pero eso es lo que pasa, por favor, Toti, borra eso. Perdón, disculpen, sí. Ya como que estoy hablando como si fuesen, que los conozco hace mucho. Bueno, ese es el punto, ¿sí? Con esto hay que tener cuidado en el trastorno bipolar. Y trabajarlo es más difícil. Nosotros tenemos que tener otras estrategias muy distintas, no es solamente controlarlo y todo lo demás. Las madres, la psicoeducación familiar es muy importante. ¿Qué hacen las mamás? Las mamás ante las crisis intentan hablar, le dicen, no, pero ¿qué te pasa, mijito? Ay, llora, patea cosas. La mamá lo que tiene que hacer es llevarlo y dejarlo encerrado en algún lugar que llore, hasta que pueda lograr calmarse. ¿Y qué tiene que hacer si eso pasa en la escuela? Que empieza a haber gritos y todos los cursos se dan cuenta que ahí ha aparecido Juancito, pobrecito, tiene una crisis. Lo tiene que llevar, hay que sacarlo de la escuela. Esas intervenciones, digamos, entonces hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos de déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué nos dicen las investigaciones? Nos dicen que puede ser una fase premórbida. No sé para qué he hecho el... Vamos a volver un poquitito. La diferencia es que hay euforia en los adultos. Y el curso es episódico. Vamos, un tiempo determinado. No sabemos si es una depresión, no sabemos si es un trastorno bipolar. Y los abordajes son totalmente distintos. Si ustedes le dan un estimulante o un NIRS a un niño bipolar, switchea. Ahí nomás empieza el ciclaje rápido, en este ida y vuelta de pegar a todo el mundo. Yo tengo un paciente que estaba así y una compañerita le dice, préstame el borrador. Le agarró los pelos, la empezó a regular. En ese periodo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en estos casos, el abordaje es increíblemente necesario de ustedes. Porque ustedes lo que hacen es apoyar la cuestión ecológica. Entonces cuando a vos te venga eso, intenta salir del aula y lavarte la cara. No lo va a hacer. No porque no quiera. De hecho, yo le pregunto a la otra sesión, che, Juan, ¿a vos te parece pegar a una nena, agarrarle de los pelos y sacarle los pelos? No, me dice, si yo no, a mí me parece eso muy mal. Yo le planteaba, digamos, en un sentido de otra persona. ¿Sí? ¿A vos te parece que los niños deberían pegar a las nenas? Y él me dice que no.
No tiene que ver con, por eso estos episodios psicóticos breves. El entrenamiento en consultorio de niños bipolares no sirve. Solo no sirve. Nosotros tenemos que intentar llevar al máximo las estrategias conductuales y las estrategias de automonitoreo. Si no lo hacemos así, esto no funciona. Y los acompañantes terapéuticos terminan... No, a mí me llega un caso de un paciente que diagnosticado con déficit de atención, mal medicado justamente con metilfenidato, que no hay que darle a los bipolares, ustedes saben, anticonvulsivantes, estabilizadores del estado de ánimo. Bueno, esto no es necesario que tampoco todos los acompañantes lo sepan, pero ustedes lo que pueden hacer es decir, miren, he registrado, yo le digo humildemente a usted terapeuta, director del dispositivo, que el paciente tiene conductas de desinhibición, se baja los pantalones enfrente de todos los compañeros. Eso no hace un déficit de atención. Un déficit de atención es molesto. Pero uno le dice, pará, ya está, cálmate, y entonces se queda un ratito calmado. Y después vuelve, porque no puede sostener la atención, pero no tiene la desinhibición. La taquilalia, esto de hablar mucho, la fuga de ideas, en el trastorno bipolar tiene que ver con la desinhibición, con hacer cosas que no son ajustadas a esa realidad. La desinhibición no la tienen tampoco los niños con déficit de atención. ¿Sí? Son molestos, hablan mucho y pueden llegar a tener conductas oposicionistas, pero estas conductas oposicionistas son producto de aprendizaje. Les doy un ejemplo porque yo tengo un cuadro puro de déficit de atención en consultorio. Este paciente viene derivado, digamos, de la escuela porque se escapaba del aula. Pero ¿qué es lo que pasaba cuando se escapaba del aula? Lo mandaban al gabinete a jugar. Entonces, el niño ha aprendido que saliendo del aula se iba a jugar. Si al niño lo frenamos, digamos, o sale del aula y a mí estaban maravillados, digamos, ahí en el gabinete, Martín, muy bueno tu trabajo. 2 meses, yo les he advertido, yo les aseguro, les digo, esto va a cambiar. Los primeros meses muy bien, el declive, y ahora ha vuelto a andar bien. Entonces es más difícil detectar las dos características fundamentales, la irritabilidad con el ciclaje rápido y es muy difícil también la grandiosidad, detectar la grandiosidad. Esos dos criterios son los que les van a marcar a ustedes la diferencia con el déficit de atención, porque son pacientes que a mí me dicen, en la casa está re bien. Claro, en la casa está re bien porque él no se para antes se queda sentadito en la comida. Sentado en la comida tiene que ver con un rasgo que tiene que ver con el déficit de atención. Ahora les voy a explicar un poquitito cómo sería el tratamiento y cuál sería el tratamiento más que nada de ustedes en esto, cuál sería su papel. Estamos viendo de sistematizar con Dante esto, yo ahora lo planteo así. Bueno, ahí ustedes ven, si ustedes leen estos criterios, muchos de esos tienen déficit de atención. Distractibilidad fácil, lenguaje apresurado. La hipersexualidad, eso es muy importante, en los adolescentes es muy importante. A mí una vez me ha tocado un caso de una adolescente, de una familia muy reconocida ahí en Santiago, que venía deprimida. Ella estaba deprimida porque había tenido relaciones con 15 personas en el periodo de un mes. Imagínense. Cambia porque en el periodo maníaco la grandiosidad no deja registrar. Ellos no registran que están haciendo macana. ¿Han visto cómo aprenden? Macana. Ellos no registran. Después caen y tienen el llanto desconsolado y después vuelven. ¿Sí? La hipersexualidad. Se manifiesta mucho en los adolescentes. Tendencia a autoestima exagerada. Por ejemplo, en los juegos. En los juegos lo agarran y ellos tienen que disponer cómo va a ser el juego. Y si no quieren, pelean. No tienen esa capacidad. La primera frustración. ¿Cuál es la diferencia con un trastorno negativista? Si un trastorno negativista llora porque le des el juguete, llora, y vos le dices, no te voy a dar, no te voy a dar, no te voy a dar, y después le das, que es lo que siempre hacen los papás, reforzando la conducta de llanto. ¿Qué hace el niño negativista? Está calmado, le han dado el juguete y está calmado. Esto no hace el bipolar. El bipolar ha entrado en la crisis y no sale más. Entró en el periodo de ciclaje y ya no sale.
tiene, obviamente, sale después de mucho tiempo. Le digo porque este adolescente, le digo, yo ya, como se había elevado el nivel, cuando me pide 2 pesos, yo quería evaluar la frustración y se enloquece. Yo tenía paciente en la sala de espera, entonces yo le tenía que de alguna forma calmarlo. ¿Qué es lo que le digo? Mira, te doy los 2 pesos. No, ¿qué 2 pesos? Mira, 2 pesos. Eso no hace. Estamos. Bueno, por eso esto también son investigaciones. ¿Qué pasa? El curso del déficit de atención viene junto a el trastorno bipolar o es un estado anterior. Porque es como que está potenciado. En un periodo maníaco es como que si estuviera potenciado el déficit de atención. Esto que yo les digo justamente tiene que ver con lo que les decía recién. Cuidado, ven, stop. El abordaje del acompañamiento terapéutico es diferente según el diagnóstico. Si no, hay un alto nivel de exposición. Ustedes lo van a registrar mejor esto cuando vean. Esto es lo que dicen la mayoría de los autores. No deben dejarse libradas al azar ninguna intervención de la T. Como que tienen que tener pautadas sus intervenciones. Pero eso tiene que estar pautado si no hay sospechas en el diagnóstico. Esto también es algo que yo les planteaba. ¿Por qué la función de la T no va a ser seguir con la evaluación y solamente intervenir en el acompañamiento si la mayoría de los terapeutas fallan en el diagnóstico? No tienen conocimiento en psicopatología. Y más en el NOA. En el NOA pasa mucho terapeuta, bueno, sí, venga, acompañe al terapéutico que se encargue de la conducta, yo trabajo aquí otra cosa. En consultorio trabajo cuestiones más profundas. Que cuando yo determine la causa, estos síntomas conductuales van a desaparecer. Mientras tanto, vos contenelo 2, 3 años. Total, a mí me pagan más. Ojo. Esto que yo digo no significa que el director del tratamiento no puede estar equivocado en cuanto al diagnóstico y en consecuencia el diseño del tratamiento. Entonces, en la guía del acompañante terapéutico, ¿cómo estoy antes de tiempo? Bien. Dentro de la guía del acompañante terapéutico, cuando hay sospecha de bipolaridad, antes esto siempre, ¿no? Yo lo he puesto ahí, una fuerte alianza terapéutica en todos los casos. Ustedes tienen que contribuir con la evaluación mediante registros. Uno hace eso en el déficit de atención. Cuando eso no está funcionando, justamente este es un criterio para distinguir los trastornos bipolares del déficit de atención. Cuando las técnicas de conducta no funcionan, puede ser que estemos hablando de un trastorno bipolar. Las técnicas de conducta quedan cortas. Contribuir en la evaluación mediante registros, en la escuela, en la casa, en las actividades recreativas. Por ahí pasa en un solo lugar. Mi paciente casualmente tiene también retraso madurativo, entonces es un paciente en el que es particularmente difícil trabajar. Entonces en él choca la grandiosidad y la omnipotencia con que no puede hacer los deberes como lo hace el compañerito que está al lado. Imagínense lo que es eso, los desbordes. Ahí hay que hacer mucha psicoeducación. Y cuando no pasa en la casa es porque en la casa no encuentran los estresores. No quiere decir que lo hagan de la nada. Es algo minúsculo, no correspondiente, pero algo pasa que el chiquito está desbordado. En una ocasión, el paciente venía muy bien y de repente llega a la escuela y venía muy, muy bien. Llega a la escuela y apenas llega, la agarra de los pelos a uno de los compañeros. ¿Qué ha pasado? La mamá, no sé qué había hecho, que una mochila que él la quería llevar. Al final, antes de que baje al auto, no le ha dado la mochila. Yo he dicho, señora, no haga nunca más eso. Si el chiquito viene con la estructura de que va a llevar la mochila, no le saque porque vaya en la escuela y va a ser destrozos. En la casa no lo hace porque usted no lo hace escribir. El chiquito, como estos chiquitos les cuesta escribir, este tiene retraso leve. Sumado al retraso leve, la hiperactividad, la dificultad para escribir, intenta hacer, no puede, se frustra, explota. En la casa no escribe.
¿Cómo puede ser? ¿Hay algo en la escuela? No, no es que hay algo en la escuela. En la escuela hay esfuerzo cognitivo, por lo tanto hay estresor. El estresor hace que empiece el ciclaje. Desinhibición. Tiene que haber grandiosidad, tiene que haber irritabilidad violenta. Eso es lo que no es decir, oh, todos ahora tienen porque hace un berrinche, tiene trastorno bipolar. No, todos hacen berrinche. Si un niñito quiere un alfajor y hace un berrinche, ¿qué quiere el alfajor? No es que es bipolar. ¿Estamos? Pero si uno al darle el alfajor, él sigue y ha entrado en una crisis de la que no puede salir, ahí recién puede ser que estemos hablando de un estado maníaco dentro de un trastorno bipolar infantil. Obviamente esto es un poquitito llevado al extremo. La idea es que ustedes puedan detectar el espectro bipolar, porque nosotros lo tenemos que agarrar de antemano. Esto es como una evolución. La psicopatología evoluciona en los niños. Además de ser comórbida, evoluciona, entonces hay un pasaje. Yo no digo que por ahí los diagnósticos que se realicen sean buenos, sean exactos. Eso puede ser. Pero lo que pasa es que cambia. El diagnóstico de hace un año no es el mismo. En unos meses va cambiando, entonces empieza la desinhibición y empieza a escupir o a tocar a una compañerita. El déficit de atención, ahí esto es lo que marca el punto. Lo que debe hacer el acompañante terapéutico es informar constantemente al terapeuta. En todo momento. Porque el terapeuta, al no estar en el ambiente, en consultorio es muy fácil, chicos. El consultorio no se desborda, a no ser que alguien haga una jugada como yo, jugada arriesgada, tremendo problema después. Pero a no ser que uno no haga una jugada así de frustrarlo demasiado, no lo vamos a activar. En consultorio lo podemos entrenar, pero no lo vamos a activar. Ustedes tienen que hacer esos informes para que cambie la estrategia terapéutica, para que a ustedes los orienten. Ahí, digamos, si alguno lo quiere o mandamos a toda la lista de contactos que tenemos registrados por mail, están las escalas o las escalas tuyas, José, que sería bueno que nosotros, digamos, como equipo les podamos pasar a ustedes, que de hecho tengo entendido que muchos se han formado con Dante, ¿no?, en los cursos de acompañamiento. A mí me gusta... Bueno, ahí está el inventario de Barclay para determinar si hay trastorno negativista y si hay déficit de atención. Es como un cribado, ¿no? Esto tiene que ser complementado con sus registros y con la evaluación del psicólogo, ¿no?, y del psiquiatra, etcétera. Pero marca algo a investigar. Si ustedes logran que cambie un diagnóstico, es fundamental. Porque imagínense, un niño diagnosticado con déficit de atención, la psicofarmacología, que supuestamente es el fertilizante para que trabajen ustedes en los trastornos bipolares, porque sin psicofarmacología no pueden trabajar, no está, porque están dando metilfenidato, y el metilfenidato no los ayuda. Para trastorno bipolar está bueno, no me acuerdo realmente cómo se llama exactamente, es la diferencia entre niños sanos y los niños con manía y déficit de atención. Es muy buena la escala. Aquí tiene algunos de los puntos. Tienen que marcar del 1 al 4 en una cuestión de frecuencia. Por ejemplo, si tiene dificultad para levantarse en las mañanas, rápidos y abruptos cambios en el humor, se queja de estar aburrido. En los estados maníacos pasa eso. Es como que invade una emoción muy fuerte y no la pueden manejar, entonces están aburridos. A mí, ayer justito me ha llegado el DSM-5 y ahí veía cómo lo plantean a estos casos en el DSM-5. Se habla de un síndrome que se llama de disregulación emocional. He estado leyendo, casualmente anoche leí un poquito, que están haciendo investigaciones sobre si estos niños, estos de ciclaje rápido, ¿a dónde evolucionan? ¿Qué son en los adultos? Porque está el trastorno límite de la personalidad también. Eso está en evaluación. ¿Qué es lo que homologa al trastorno bipolar y al trastorno límite? La dificultad para regular las emociones. Esto es regulación emocional. Nosotros no hacemos tanto eso en el déficit de atención con hiperactividad. En estos niños nosotros tenemos que hacer regulación emocional. Si no se cumple el primer objetivo que me decía, no se puede seguir, porque nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en la adherencia a la medicación y estamos en la adherencia de una medicación que es la incorrecta. Ustedes lo primero que tienen que saber es si la adherencia a la medicación está hecha.
si el niño está tomando lo que tiene que tomar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser, después de su evaluación, puede ser que empiece a tomar, por ejemplo, el estabilizador del estado del ánimo, pero no comprenden la importancia que tiene para el tratamiento. Entonces le dan de vez en cuando o se ha olvidado. El acompañante terapéutico, una pregunta muy importante al niño es: ¿y has tomado el remedio hoy? ¿Te ha dado el remedio tu mamá? Si a la mamá se le ha pasado darle el remedio un día, la psicoeducación del terapeuta no ha sido óptima. O estamos hablando de padres difíciles. Cualquiera sea el caso, uno le tiene que sugerir al terapeuta que trabaje en psicoeducación, que fortalezca ese primer objetivo, porque la psicoeducación familiar es el primer objetivo de los terapeutas. Y bueno, el objetivo farmacológico está también, que tienen que trabajar, ¿no? Al niño o a la niñera. Entonces, si nosotros no terminamos con la sospecha, no podemos seguir. ¿No me ha pasado? Ah, no sé. Las técnicas de conducta. Hay autores que dicen, ¿cómo voy, Dante? ¿Cuánto? Tengo. Las técnicas de conducta son muy efectivas. De hecho, en niños está comprobado que hacer terapia de conducta en trastorno negativista, terapeutas de conducta especializados en eso, es muy efectiva. Entonces los papás maravillados te vienen y te agradecen, gracias porque ahora he aprendido a manejar. Es así. Aquí no son suficientes. Aquí a las técnicas de conducta nosotros las tenemos que llevar a otro nivel, y por eso es que yo siempre digo, yo en el curso de acompañante de Santiago, ustedes tienen dos funciones muy importantes. Bueno, en realidad son muchas, pero tienen que tener conocimiento en dos cosas de manera importante. En psicopatología, de lo que ustedes trabajen, infanto-juvenil, neuropsicológica o en retraso madurativo. Y aparte tienen que saber mucho de terapia de conducta, porque sus funciones son específicas. De hecho, los acompañantes terapéuticos de otras orientaciones también apelan al acompañante para el manejo de las crisis. No es que ustedes tienen que ponerse a hablar y qué ha pasado. Generalmente son intervenciones muy específicas. Este primer punto es importante. ¿Qué de lo que está haciendo ese niño bipolar tiene que ver con el ciclaje y qué es lo que ha aprendido? Ese es un punto muy importante, porque en muchos estados, capaz que no de manía del niño, él está teniendo también conductas disruptivas, pero esas conductas disruptivas son productos de aprendizaje. Entonces nosotros tenemos que descartar ese tipo de conductas. Y es muy difícil. Uno tiene que hacer terapia de conducta en todas las conductas disruptivas y determinar cuándo no están siendo efectivas. ¿Sí? Y esto que no sean efectivas no quiere decir que uno tenga que dejar de usarlas. Esto hacen los padres. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque el niño llora después de eso, se arrepiente, le pide perdón y le promete que nunca más lo va a hacer. Entonces, ¿qué hace el papá sin psicoeducación? O papás que han recibido psicoeducación, por la proximidad emocional con el niño, lo que hacen es permitir. Le permiten, no, ¿sabes qué? Lo voy a dejar ir a básquet, porque ha hecho toda la tarea, aunque la agarró de los pelos a la compañerita, la tenía por el piso, la revoleó, él después ha llorado mucho, se ha arrepentido y ha hecho la tarea. Él se puede arrepentir y puede pedir perdón, pero él no tiene que entender que el perdón lo habilita para tener otras crisis. Nosotros tenemos que motivar a él a que entienda lo importante del autocontrol y del automonitoreo. Eso hacemos con la terapia de conducta. Si bien no le sacamos, lo que le mostramos es que es importante que se controle, que es importante que se regule. Nunca reforzar una conducta de ese tipo. Tampoco es que por eso lo van a castigar 2 semanas. Tiene que ser bien concreto. Estos son principios básicos de terapia de conducta que, bueno, no puedo hablar de todos ahora, pero hay muchos principios, ¿no? Esto, bueno, yo hablo al pasar, tengo 30 minutos, ¿sí? Trabajar en que el paciente esté motivado con reforzadores muy poderosos para detectar virajes y cambios emocionales. Que resulte importante y benéfico para el paciente el autocontrol. No es que se va a autocontrolar, pero sabe que es importante hacerlo. Sabe que tiene beneficios por hacerlo. Eso es lo que nosotros logramos con terapia de conducta. Capaz que un poquitito
cuánto nos anticipamos a las crisis, pero más que nada nosotros logramos que él entienda que es importante para él. Si a este objetivo nosotros no lo complementamos con otros, quedamos en la nada. Ahora les voy a decir con qué tiene que estar complementado. Esto hay que llevarlo al máximo. No es que ustedes conocen la economía de fichas, ahí les muestro un power. La economía de fichas, uno les refuerza con fichitas cada vez que el niño tiene una conducta positiva. Pero particularmente en estos casos uno tiene que hacer un uso excesivo. El dispositivo tiene que estar demasiado bien instalado para que funcione. El registro de cada conducta específica, pararse, pegar y todo lo demás tiene que estar ahí y tiene que ser recordado por el acompañante. Acordate que necesita las fichitas para ir a básquet. Acordate, porque él tiene que hacer un permanente búsqueda de emociones en él. Tiene que registrar cómo está. Acordate que vos, ven, por eso estas fichitas no son, digamos, de esta well done, good work. Estas son porque uno tiene que diferenciar con fichas cada conducta. El tratamiento de fichas en general no es así. Esto lo planteo de alguna forma, lo planteo yo. Una ficha porque no te has parado. Otra ficha porque él tiene que estar permanentemente, tiene que tener en la cabeza registro de cómo él está. Que por ahí les pasa eso a los borders. A las pacientes que tienen trastornos de personalidad límite, les pasa eso. Tienen que autorregularse y para eso siempre tienen que estar conscientes de qué es lo que está pasando. Por eso se recomienda el mindfulness. Esas pelotitas que ustedes ven ahí, que no se ve bien, que son de básquet, eso es muy importante también, porque nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que él esté motivado y esté encantado con el sistema. No es lo mismo una carita feliz que básquet, porque el básquet le gusta a este niño. Por eso lo particular del caso que hablaba José. En los casos que le gusta el básquet, el rugby, hace mucho que ustedes trabajen, en vez de con caritas felices, con pelota de básquet. Y ustedes ven ahí cada una de las conductas. Cada una de las conductas viene en concreto. El dispensador de fichas, siempre, todos los días dar las fichas, recordarle, te has portado muy bien hoy. La importancia del autocontrol. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el acompañante? No es lo mismo que en un caso de oposicionismo. En un caso de oposicionismo, el chiquito solito sabe y se mide. Aquí tienen que estar recordándole permanentemente el acompañante, porque no es fácil para ellos. Está el punto, ¿sí? Otra técnica de conducta muy importante, entonces, el acompañante, ya vamos a elaborar bien algo bien sistematizado con Dante, pero el acompañante tiene que tener un contrato de contingencia que permita, que lo que hace es que el niño se comprometa con no realizar conductas disruptivas, no pegar a los compañeritos, no pararse en clase, no tirarle cosas a la maestra. Y el acuerdo en estos casos, no es que uno hace un acuerdo en el consultorio, muy bien, hemos firmado un acuerdo y toda la semana se va a portar bien, como pasa en otros casos. El acuerdo tiene que estar firmado por el acompañante, el terapeuta y el niño, y se lo tiene que plastificar y lo tiene que llevar a donde esté el chiquito que lo acompaña. Ahí a la escuela, a básquet. Y recordar, acordate el contrato, ¿no? Acordate que vos estás comprometido con nosotros. Mira que Martín, y yo me estoy mandando mensajes con Martín. Por si acaso vos, yo me llamo Martín, ¿no? Por si acaso vos tienes una conducta de esta que vos sabes que no tienes que hacer. Un contrato impreso, fichas, pero esas cosas uno generalmente no las lleva al extremo en otro caso porque no es necesario. En estos casos es necesario. Y simplemente para la motivación en el autocontrol. Ahora hay otro objetivo que está muy relacionado con esto. El monitoreo de las emociones. Favorecer el automonitoreo para evitar la desregulación emocional y así anticipar las crisis disruptivas. No es fácil en un niño, porque en un niño, los niños no lo pueden registrar. De hecho, los adultos es muy difícil que registren cuando están maníacos. ¿Cómo va a ser un niño para registrarlo? Es muy difícil. No podemos decirle, che, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, te va a decir. Después le va a agarrar los pelos a la compañera. No es fácil, ¿no? Lo que planteo en este caso es, por ejemplo, el termómetro del estado del ánimo y del enojo, otra vez llevado al extremo. Llevado a la escuela, llevado a básquet, para que el acompañante cada determinado tiempo le pregunte, ¿cómo está tu estado emocional? Le voy a mostrar cómo es. ¿Ven?
¿Cómo estás? ¿En dónde estás? Del 0 al 10, ¿en dónde estás en tu enojo? Entonces, el paciente lo que tiene que aprender a hacer... A ver, ¿cuál es el láser? Ahí está. Lo que tiene que aprender a hacer es registrar cuándo está aquí, cuándo está aquí, cuándo está aquí. No solamente este estado y este estado. Eso es lo que le pasa en los trastornos bipolares de ciclaje rápido. No registran la evolución de su estado emocional, cómo va cambiando. Uno sabe, se mide. En general uno dice, este ya me está cansando, le mira esto. Ellos no pueden hacer eso. Ellos van directamente al acto porque no pueden regular las emociones. Entonces ir con el termómetro y tener plantillas de comportamiento. ¿En cuál estás? No, estoy en el 1. ¿Seguro que estás en el 1? ¿No estás un poquitito enojado? Entonces los pacientes empiezan a aprender. Cuando están en un 4, ellos ya tienen que ir a lavarse la cara. Ya tienen que salir. Tiene que estar esto hablado en la escuela. Tiene que ser, obviamente, tiene que ser un abordaje... porque tiene que estar presente la integración escolar. No, es un abordaje demasiado completo. Yo les hablo de poquitas cosas. ¿Sí? No tiene un uso psicoeducativo nada más, como uno lo hace con... Ya estamos, sí, ya corto. Con otros pacientes, ¿sí? No es que solamente le enseñamos, fíjate vos que pueden pasar estas cosas. En este lo tiene que llevar al termómetro. También lo tiene que plastificar y tiene que registrar permanentemente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos objetivos, sumados a otros, digamos, que hay que sistematizar, que son un poquitito más difíciles, que no tienen que ver solamente con automonitoreo y con terapia de conducta, sino con terapia cognitiva, son los ideales para el tratamiento del trastorno bipolar. Obviamente que tiene que estar la farmacología y el terapeuta, psicoeducación familiar imprescindible. Pero lo que tiene esto es que tiene validez ecológica, tiene validez en el ambiente. La función de los auxiliares, nosotros vamos ahí, vamos a la situación en concreto y ahí ayudamos a resolver. Esto que decía José es muy importante, ¿sí? La importancia es que nosotros vamos y ahí le enseñamos. La importancia es que lo que uno enseñe tenga resultados en donde vive el paciente, no que sepan en el consultorio controlarse. Tienen que saber controlarse en la escuela, si ahí tiene problema, en el consultorio no pasa nada. Y esto es lo primero que hay que hacer, porque después de esto hay un montón de objetivos que surgen, que se cumplen en consecuencia. Hay un mejor pronóstico. Si se empieza y aprende a regular, hay un mejor pronóstico. Se puede pensar en integración escolar. Se puede pensar en hacer adecuaciones curriculares, por ejemplo, en mi caso. Se hacen adecuaciones. Si no, ¿qué adecuaciones? Si tira todo por la cabeza. Si lo agarra los pelos. Si se tiene que ir de la escuela 2 veces por semana. ¿Qué escuela? ¿Que no hay avance pedagógico? Ustedes están primero. Los acompañantes y la conducta están primero. Favorecer las habilidades sociales. Claro, a estos chiquitos nadie quiere jugar con ellos. Y si lo agarra los pelos cada vez que se enoja, es obvio. Entonces, cuando uno lo hace, le enseña a regularse, en este aprendizaje generan muchas mejores amistades. Y obviamente potencia el trabajo del resto del equipo interdisciplinario, porque uno le enseña al equipo a manejarse, psicoeduca al equipo, psicoeduca a la maestra especial, porque la maestra especial dice, dale, hace, dale, no entiende, no, tira todo. No hay que explotarlo al chiquito, porque él tiene que aprender a medirse. Entonces, esto que usa el acompañante, le enseñamos a usar al equipo también, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias. Buenísimo. Un aplauso. Muy bueno.